En El Salvador la organización tiene muchas victorias, tiene muchos logros. El Salvador se ha caracterizado por ser un pueblo bastante oprimido, pero llega un momento en que se cansa y viene la organización, viene la lucha, viene también logros bastante importantes que hasta ahora los estamos gozando. La pregunta es, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está la organización? Actualmente, cuando todo es más fácil, hasta se puede hacer un grupo en WhatsApp y ahí estar organizados, ¿realmente se está utilizando para un bien común? No sé, piénsalo. Buenas noches. Estamos acá en producción de Mix de Medio a las 8, acá en el 8. Soy Francisco Gómez, hoy tengo el gusto que nos acompaña Ramiro Navas, analista, y que conoce mucho de organización y que también tiene una visión bastante amplia sobre todos los ítems que se pueden dar en el alrededor de la organización. Ramiro Navas, qué gusto, buenas noches. Buenas noches, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan acá en Agape TV. Es un gusto estar nuevamente compartiendo ideas y reflexiones. No, para nosotros es un gusto, Ramiro, que usted nos acompañe. Decíamos en el inicio de que la organización tiene muchos logros en El Salvador. Desde muchísimos años, siglo atrás, ya podríamos mencionar algunos logros importantes que hasta ahora se mantienen. Pero ahora probablemente podemos obtener logros que únicamente duran muy poco tiempo y después nosotros mismos los olvidamos y ahí queda. El Salvador realmente estamos utilizando esta herramienta de la organización para obtener algo, Ramiro. Bueno, creo que es importante, Francisco, hacer una mirada hacia la historia de nuestro país, hacia la historia que nos ha traído al punto en el que estamos, porque muchas veces se nos olvida que la realidad actual es producto precisamente de todos los momentos que nos antecedieron. Y cuando hacemos esta retrospectiva nos damos cuenta que los grandes momentos en la historia de El Salvador, los grandes momentos en los que nuestra sociedad ha avanzado significativamente, en los que la democracia se ha profundizado, comparten dos factores comunes. El primero es que son momentos de grandes convergencias, acuerdos, entendimientos entre sectores políticos y sociales que no necesariamente piensan distinto, cuyo origen no necesariamente es el mismo, y aún así encuentran concertaciones, encuentran puntos de acuerdo para objetivos comunes y que logran que el país salga adelante. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es que hay importantes expresiones de sociedad organizada que hay que decirlo, nunca han sido mayoritarias. Nunca ha habido una organización en este país, ni siquiera un partido político, que pueda decir que tiene al 50% de la sociedad salvadoreña afiliada. No hemos conocido una organización con 3 millones de afiliados. Pero aún así, segmentos de personas, hombres y mujeres, que se agrupan, han logrado estos momentos de salto cualitativo en la historia nacional. Podemos hacer una revisión de ellos incluso. Grandes acontecimientos, a mí siempre me gusta destacar la huelga de brazos caídos de 1944, fue un hito en la historia del país en el sentido de que venía El Salvador del primer gobierno del periodo de los regímenes militares, cuando gobernaba el general Hernández Martínez, tenía 14 años ya de gobernar, había empezado su gestión con el acontecimiento histórico que ahora se conoce como la masacre del 32, y luego de más de una década, casi década y media de gobierno ininterrumpido, ya la sociedad sentía los estragos, ¿no?, de un modelo antidemocrático, y lo que empieza a brotar, digamos, son pequeños asomos en diferentes sectores de descontento, que cada quien por su lado estaba manifestando esta indignación, esta inconformidad, pero luego la misma fuerza de los acontecimientos hizo que la gente se fuera buscando. Y llegó un momento en el que podías encontrar militares, por ejemplo, incluso siendo el general Martínez un militar, había un importante grupo de las Fuerzas Armadas, había empresarios, sindicalistas, en ese tiempo la Universidad de El Salvador, periodistas, empresarios, que a pesar de sus orígenes distintos pudieron llegar a un punto de acuerdo y decir, este no es el rumbo que merece El Salvador, el rumbo al que lo está llevando el régimen del general Martínez. Entonces hay un levantamiento
incitado por grupos militares, por el coronel Tito Calvo, Alfonso Marroquín, en abril de 1944, sofocado por las fuerzas leales a Martínez, pero el ánimo que provocó en la gente de que sí había sectores que eran capaces de encarar al tirano, de encarar al régimen, hizo posible que luego desde la sociedad civil surgieran otros liderazgos. Estamos hablando un mes después, el levantamiento militar se da en abril del 44. En mayo del 44, varios civiles, entre ellos el doctor Arturo Romero, poetas como Matilde Elena López, etcétera, salen, se toman medios de comunicación, hacen coordinaciones con la Universidad del Salvador, etcétera, y convocan a una huelga general, la que después se llamó la huelga de brazos caídos. En ese procedimiento, hasta la Embajada de los Estados Unidos tuvo una participación cuando fuerzas del régimen asesinan a un ciudadano salvadoreño estadounidense, José Wright Alcaine. Lo asesinan, la Embajada dice, el país ha llegado a un punto en el que no podemos seguir avanzando. He hecho esta narración porque es uno de los ejemplos más bellos, yo diría incluso más épicos, de cómo en El Salvador la organización social que lleva a entendimientos de diferentes sectores es capaz de hacer avanzar agendas de democracia. Ya no estamos en un momento de la civilización humana en el que se promueva la organización, en el que se promueva ni siquiera la lucha colectiva. Hay un esfuerzo muy grande por promover la individualidad, por promover el yo, el encerrarse cada quien en uno mismo. Los avances en las tecnologías de información y comunicaciones han provocado precisamente este desapego cada vez mayor. Yo lo decía en otro espacio hace poco, es una paradoja de este siglo, que en el tiempo en el que tenemos más acceso a las comunicaciones es cuando estamos más descomunicados como personas, cuando tenemos más acceso, estamos más expuestos a información, es cuando la sociedad parece estar más desinformada, y estos son los elementos que solo se pueden contrarrestar a través de promover, rescatar, recuperar nuestro ideal de que una sociedad en organización puede avanzar hacia un futuro mejor. Cuando estamos más desinformados, Ramiro, pero es porque nosotros queremos o prácticamente nos están preparando para que no nos importen esos temas. Sí, bueno, el ser humano no, por naturaleza es social. Nosotros vivimos alrededor, tenemos alrededor un entorno que está condicionado por muchos factores. Y ya esto no lo estamos inventando nosotros acá, se ha estudiado suficiente, ¿no? Hay un aparato poderoso que se construye con todo aquello que el ser humano consume para construir su propia opinión y su propia conciencia crítica. Los medios de comunicación, las grandes instituciones de valores, digamos, por ejemplo, las iglesias. Vivimos en sociedades que en la gran mayoría somos creyentes. Por supuesto que nuestra denominación religiosa ordena nuestra forma de entender la realidad, de cómo nos comportamos. Lo hace también el arte, la cultura, el espectáculo, las películas que vemos, las series que vemos. Lo hacen también los espacios políticos. Entonces, estamos constantemente sometidos a grandes volúmenes de información que van ordenando nuestro pensamiento y que se adaptan a la personalidad de los seres humanos, ¿no? Son cambios a veces imperceptibles. Nosotros no nos damos cuenta cuando hemos sido influidos para que nuestra opinión, para que nuestra forma de entender la realidad vaya cambiando. Entonces no es necesariamente voluntad de los individuos haber llegado hasta esta posición en la que estamos. Y hay que decirlo también, en el mundo y en los diferentes países, quienes tienen la capacidad para producir contenido, para producir información que pueda llegar a estos aparatos que ordenan el pensamiento, son los que tienen mayor facilidad, obviamente, para instalar sus ideas en las mayorías. Eso es lo que está pasando, a mi juicio, ahora en El Salvador. Muchas ideas que teníamos preconcebidas, que teníamos dadas por garantizadas para siempre, ahora están en duda. Hay un esfuerzo grande por reescribir la historia nacional, y eso se está haciendo porque hay fuerzas que disponen del aparato, como algunos le llaman, el aparato hegemónico, suficientemente grande para influir en estas ideas, y también porque encuentran
en la sociedad un gran sentido de desesperanza. Desesperanza que viene precisamente de que hay un sistema político, cultural, social, que no ha logrado satisfacer sus expectativas, sus necesidades, sus demandas. Entonces es una buena combinación, ¿no? Una sociedad que se siente huérfana, que se siente abandonada, que se siente traicionada, y un aparato con el capital y la influencia suficiente para decir lo que la gente quiere escuchar y llevarla hacia un modelo social en el que unos pocos se privilegian, se enriquecen, y las grandes mayorías solo son público para un espectáculo, pero su realidad material no cambia. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Ramiro Navas, analista, está con nosotros acompañándonos en esta noche de No sé, piensa. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Qué bueno continuar con todos ustedes. Estamos en este espacio. Nos puede buscar en redes sociales de Mix de Medio, de Agape TV Canal 8 y también de Radio La RR, que retransmite este espacio. Ramiro Navas está con nosotros. Ramiro, usted decía algo muy interesante. No hay ninguna organización que llegue a los 2, 3 millones o que tenga por lo menos a la mitad del país. Pero este fenómeno Nuevas Ideas no es una organización, comienza como un movimiento en los Estados Unidos, viene a El Salvador y da el gran boom. Sí, arrasan en elecciones, pero no son las elecciones de mayor cantidad de votantes tampoco. Pero ¿este fenómeno sería una buena organización? A ver, el buquelismo y su instrumento político partidario, que se llama Nuevas Ideas, se insertan precisamente en ese momento del que estábamos hablando en el bloque anterior. Un momento en el que la sociedad se siente huérfana, abandonada y traicionada, y que necesita, o que más bien que recibe, es receptiva a mensajes que le transmitan que se está diciendo ahora lo que siempre habían querido decir y se les había negado. Por tanto, no fue tan difícil para el buquelismo, que tenía el aparato suficiente para difundir esas ideas, llegar exactamente, como decimos en buen salvadoreño, a endulzarle el oído a la población diciéndole lo que querían escuchar. Uno interpretaría que con ese monstruoso aparato y con la facilidad con la que han encontrado con el pueblo, esa aceptación y esa popularidad debería convertirse naturalmente en una especie de fuerza de estructura organizada. Pero lo cierto es que el instrumento Nuevas Ideas no cumple con esas características y obedece a distintos factores, algunos internos y algunos externos. Hay que decirlo también, este cambio de momento social viene marcado por un cambio bastante rotundo en la forma en la que entendemos la organización política partidaria, particularmente. O sea, los partidos políticos como los conocimos en los 90 y en los 2000 no existen más, ni aquí ni en otras partes del mundo, y sobre todo aquí en El Salvador. Los partidos que llenaban estadios, los partidos que hacían que la gente ejerciera su militancia con orgullo, que salieran orgullosamente a vestir la camisa de su partido político, de sus candidatos. Y la gente ya no se asolea los domingos para ir a un casa por casa, a menos que reciban un beneficio personal. Y eso también obedece a la nueva lógica de individualización y de convertir a los seres humanos en sujetos de consumo y de transacción. Entonces, ¿por qué digo que Nuevas Ideas no cumple con las características de una estructura? Porque más allá del respaldo a la figura del presidente Bukele, que se reeligió de manera inconstitucional, alrededor de la figura de Bukele
se crea el instrumento Nuevas Ideas, se está creando esta doctrina que ellos hacen llamar bukelismo, que en realidad no es más que una adaptación de los otros populismos de derecha que hay en otros países. Pero todo gira alrededor de la figura del presidente, de la figura de una sola persona. Entonces, la simpatía, la pertenencia, el activismo de las personas que conforman el instrumento Nuevas Ideas solo está condicionada por su afinidad con el presidente o porque tengan intereses directos de los beneficios que implica un aparato partidario. Entonces, como forma de organización, el instrumento Nuevas Ideas es bastante volátil, es bastante flexible, pero también hay que decirlo y hay que reconocerlo. La argolla de poder que conduce el bukelismo, conformada por el presidente y su círculo más cercano, ha sido hábil, hay que reconocerlo, ha sido hábil en crear un ecosistema político que le favorece tanto que ni siquiera depende solo de su partido, sino que ha creado su propio sistema de partidos, en su mayoría tomándose otros partidos políticos pequeños o medianos que ya vienen desde hace muchos años de existir aquí. Los ha redimido con su toque porque son partidos que ya estaban muy desprestigiados, pero ahora como están del lado del bukelismo han sido redimidos, tanto así que en esta elección, por ejemplo, en la elección municipal del año 2024, hay muchos territorios urbanos y rurales en los que estos partidos, estoy hablando del PDC, del PCN, de Gana, han recuperado espacio político porque mucha gente dijo, estos son partidos del bukelismo, pero no son tan incapaces como los candidatos que llevan Nuevas Ideas. Entonces hay un bukelismo celeste, que es el principal, digamos, que se refleja en Nuevas Ideas, pero también hay otros bukelismos anaranjado, azul, verde, amarillo. Y esto es una cuestión que es importante entenderla. No cumplen las características de una organización social propiamente tal, pero sí cumplen las características de un partido que está fundido o se está fundiendo con el Estado. En América Latina lo hemos conocido antes. Yo siempre pongo el ejemplo del Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI. Fue un partido que durante casi todo el siglo XX tuvo acceso al poder absoluto en México. La política real en México ocurría dentro del PRI. Era que los gobernadores, los senadores, el presidente pusiera de dedo a su candidato y la lucha política era para ser el ungido del que tenía el poder, y ya cuando eran candidatas del PRI, salían a hacer el trámite de enfrentarse con los otros partidos que existían. Nuevas Ideas quiere llevar a El Salvador hacia eso, a tener un partido o un sistema de partidos que estén fundidos con el Estado, de manera que la única motivación para participar en los partidos sea obtener algún tipo de beneficio o privilegio personal dentro de todas las estructuras a las que, en este caso, el bukelismo tienen acceso casi absoluto y sin oposición aparente. Bueno, bastante interesante esta comparación, que no es la mejor parte de la historia de México, ¿no? Por supuesto. Es la parte histórica que todavía está hundido o está muy embarrado México del PRI por toda la corrupción, por todos los beneficios, autobeneficios que se dan. Pero no sé si iremos a hacer. Hacemos una pausa, ya venimos. Aprovecho para usted que ya está cenando, qué bueno que lo hace en nuestra sintonía. Le invitamos a que siempre esté pendiente de todo el contenido que tenemos de Mix de Medio acá en Agape TV, Canal 8 en señal abierta, y nos puede ver también por el sistema de cable. Ramiro Navas, analista, está con nosotros. Estamos haciendo quizá no un análisis, sino que una revisión de la organización en nuestro país. Hay una mala palabra en El Salvador,
las organizaciones civiles organizadas. ¿Por qué es mala palabra ahora esto? Por el riesgo que representan, Francisco. Porque la última retaguardia, la última reserva moral que le queda a la democracia en El Salvador son precisamente las organizaciones sociales. Y tal es así que algunos quisieran incluso que no lo dijéramos. Pero lo cierto es que han sido las expresiones sociales organizadas las que hasta el día de hoy han sido más eficientes para hacerle frente a este modelo de populismo que plantea el gobierno de Bukele en El Salvador. Nada más esta mañana, Francisco, varias organizaciones convocaron una conferencia de prensa para abordar el caso de los liderazgos de Santa Marta. 5 líderes que en los años de su juventud tomaron una opción de responsabilidad política y salieron a defender sus ideales, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con aquellos ideales, pero lo cierto es que en los años 70 y 80, si la gente creía en un modelo de sociedad, en un modelo de país, salía y era capaz de dar su vida por ese modelo de sociedad en la que creía. Eso es algo que se ha perdido con los años. Y esta generación que participó en ese proceso, que ha sido tan golpeada por múltiples administraciones en distintos momentos, ahora vuelve a ser criminalizada. Esto es lo que hemos visto en el caso de Santa Marta. Ya había una decisión favorable en la primera instancia de su proceso. La parte acusatoria apela esta resolución que prácticamente ya dejaba en libertad a los líderes. Y ahora resulta que el proceso va a continuar. Por eso las organizaciones se han manifestado. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación sobre los líderes de Santa Marta? Y puedo poner más, puedo poner el caso de Atilio Montalvo, de Santos Melara y muchos otros más. ¿A quién está pretendiendo afectar el gobierno de Bukele con estas medidas? ¿A quién busca desactivar? A las organizaciones sociales. Porque sabe que la gente que está organizada tiene un sentido crítico distinto, que la gente que está organizada, la misma colectividad le permite traducir, digerir de diferente manera la información que producen los aparatos de propaganda. Porque la gente en el terreno, la gente en el campo, en sus colonias, en sus comunidades, sabe exactamente dónde está apretando el zapato. Y en el caso, por ejemplo, de los líderes de Santa Marta, es un territorio que ha sido golpeado década tras década. Es la gente que salvó a este país de la minería metálica. Y tengo que decirlo también, el presidente Bukele, en un primer momento, hasta era admirador de la lucha que se tenía en Santa Marta, ¿no? Hay unos tweets que seguramente ya los borró, pero que todavía quedan los registros por ahí, en los que señalaba como un logro la lucha contra la minería metálica. Y luego, un par de años después, esta misma gente que no se compró la pantalla de ilusiones que ofrece el buquelismo, empieza a hacer resistencia en su territorio y ahora está siendo víctima de esta injusticia, que están siendo documentados. Esto no es un invento ni de Ramiro Navas, que está aquí opinando, ni de las organizaciones. Hay instancias internacionales, organismos regionales, prensa internacional que ha señalado el caso de los líderes de Santa Marta como una violación sistemática de derechos humanos. Retomo el caso de Atilio Montalvo y de Santos Melara, que viene mucha gente a veces porque ha caído, ¿no?, en esta narrativa, en este discurso de odio del gobierno, y otros que forman parte del aparato de propaganda, que dicen, ¿y por qué defienden a estos señores si ellos fueron guerrilleros, ellos estuvieron en el conflicto armado? ¿O son simpatizantes de X fuerza política o corriente política? No estamos entendiendo que justamente esa es la gravedad de un modelo antidemocrático, que una persona no debería ser perseguida por defender ideas diferentes a las que tiene el grupo gobernante. Y en este momento, tanto Atilio Montalvo como Santos Melara tienen en riesgo su vida por graves complicaciones de salud. Y yo tengo que decirlo en este espacio, Francisco, y lo digo con toda claridad, con mucho pesar, pero también con toda contundencia.
lo que ocurra con las vidas de Atilio Montalvo y de Santos Melara está en manos del Estado salvadoreño, y el Estado es responsable de lo que ocurra con las vidas de ellos y de todas las personas que están privadas de libertad sin que se haya seguido el debido proceso. ¿Por qué estamos en este punto en El Salvador? Porque las expresiones, aunque se vean pequeñas, las expresiones organizadas de la gente han sido capaces de ponerle altos a un buquelismo que se pinta a sí mismo como invencible y como monstruoso. Ya pasó con el Bitcoin, la protesta multitudinaria de septiembre del 2021, si bien es cierto, todavía está la ley que dice que Bitcoin es moneda de curso legal, pero si usted, amigo o amiga que nos está sintonizando, vaya a la tienda e intente comprar con Bitcoin, no se puede. Fue una medida impopular y la gente estuvo ahí para señalar que era una medida impopular. Cuando quisieron meterlo de la ley de agentes extranjeros para que los organismos de solidaridad y de cooperación internacional tuvieran que pagar al gobierno para tener proyectos en el país, la misma presión social hizo que eso se retrasara, ¿no? En casos de detenciones que han sido arbitrarias, que han sido demasiado polémicas y que la gente ha salido, también el gobierno ha empezado a reaccionar. Son fisuras que se van abriendo y que hay que aprovecharlas. En este momento el gobierno se siente fuerte, se han encontrado aliados internacionales, particularmente en Milei en Argentina, más reciente en Rodrigo Chávez, que es muy lamentable que casi que le rindió las llaves de Costa Rica al presidente salvadoreño, ahora con el triunfo de Trump, con el que ellos se sienten oxigenados, pero habrá que ver si eso se traduce verdaderamente en un apoyo político, en un respaldo para la administración Bukele. Particularmente en el caso de Trump, no pareciera que su prioridad sea América Latina, más allá que poner física y políticamente este muro entre Estados Unidos y Latinoamérica. Por tanto, no parece que vaya a tener una relación sutil con Centroamérica, más bien parece que habrá mucha hostilidad. Y parece que las prioridades en este momento de Estados Unidos están más orientadas al Oriente Medio y a Europa del Este. Entonces, tampoco es que vengan momentos tan fáciles para el buquelismo. La situación económica está cada vez más complicada. Los precios de la canasta básica siguen generando una hemorragia en la economía de las familias salvadoreñas, y son las organizaciones sociales las que lo están señalando, y por esa razón es importante seguirle dando volumen a esa lucha democrática, seguir elevando las voces que tienen un criterio diferente y seguir esperando de parte del gobierno que ojalá fuera posible cambiar esta dinámica de persecución contra la sociedad civil, y todavía quizás estemos a tiempo para cambiar la dinámica, abrir espacios de diálogo y construir una agenda de país de cara al futuro y no a la próxima elección. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Ramiro Navas está con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. La organización. Hay todo tipo de organizaciones, Ramiro. Otra plática que tuvimos, hablábamos que la organización para ir a un partido de fútbol, las directivas de los grados, de las secciones, todo esto, es parte de una organización que no es mal visto. O sea, para todos nos organizamos, esto nos hace visibilizarnos aún más. Pero, ¿qué le falta a El Salvador? Cuando creemos de que con solo estar en internet, como dicen, organizado, con eso basta y sobra. Sí, claro, forma parte también de esto, ¿no? De esta nueva forma de entender la sociedad. Hemos renunciado a nuestra humanidad y a nuestra personalidad en físico casi por vertirla, volcarla en nuestra personalidad digital. Y esto ha provocado también que uno como ciudadano común, digamos, cuando escucha organizaciones sociales, lo que se piensa son los sindicatos, en las federaciones, ¿no? en estos grupos de comunidades que salen a las marchas, etcétera, que
claro, una forma de organización más compleja, más estructurada, pero como tú lo has dicho, Francisco, casi todos los seres humanos de alguna u otra forma estamos organizados. Yo pongo este ejemplo siempre, ¿vea? Hay casi en todas las colonias, en los municipios, donde hay una cancha, hay un torneo el fin de semana. Un torneo relámpago, un torneo de papi fútbol, una escuela de fútbol para niñas y niños. Y eso no sale por generación espontánea. Requiere que se junten algunos padres de familia, que se junten algunos equipos, que se hagan algunas directivas, que se busquen los árbitros para contratarlos. Al árbitro hay que pagarle, hay que hacer la cabuda para pagarle al árbitro. Si es una escuela de fútbol, si hay que comprar los trofeos, hay que pedir donaciones, o hay que hacer una excursión para algún balneario. Hacer una excursión implica sacar los tickets, implica contratar los buses. Todo eso es organización, Francisco. Todo es organización. Claro, es para fines bastante inmediatos. Y a propósito del deporte, hay que decirlo también. Muchas de las cosas que aquí se hacen autogestionadas deberían ser también responsabilidad del Estado, de las alcaldías. Entonces, en estos espacios, en espacios de cultura, por ejemplo, en las escuelas de padres, de las escuelas, de los colegios, son formas de organización y son lo que los especialistas llaman espacios naturales de socialización, son donde uno hace su cotidianidad. Entonces, en estos, bueno, y el otro más básico, las juntas de vecinos, por ejemplo, las directivas de las colonias, las ADESCO de las comunidades, son espacios donde se hace política. Y aquí viene, porque hemos estado hablando de la organización siempre es política. Lo que pasa es que en este nuevo modelo social de ultraindividualismo, lo que algunos llaman las sociedades líquidas, a uno le enseñan que la política es mala palabra. Y estos gobernantes populistas nos han llevado a un momento político de la antipolítica, que es una contradicción. Entonces uno se siente cómodo ahora, hay mucha gente que se siente cómoda diciendo, no, pero es que yo no soy político, yo soy apolítico, se dice. Y la realidad es que tendría que ser uno una piedra, o tendría que vivir uno metido en un charral y no salir jamás para no ser político. Una conversación bilateral contribuye en la política. ¿Por qué? Porque genera opinión, genera conversación. Entonces, se hace política en un torneo de papi fútbol, se hace política en una junta de vecinos, se hace política en un salón de belleza, comentando que ahora todo está más caro, comentando que hay trabazón. ¿Qué es lo que se requiere? Tomar esta forma básica de organización humana e irlas complejizando, irlas convirtiendo en espacios donde se permita discutir sobre la realidad y donde se puedan perfilar alternativas para transformarla. Es lo que, a propósito, estamos en noviembre, se conmemora el martirio de los padres jesuitas de la UCA. Una de las enseñanzas más importantes que los jesuitas le dejaron en El Salvador es que hay que hacerse cargo de la realidad. El padre Ignacio de Curía lo decía. Necesitamos tomar la historia y subvertirla en un orden distinto y mejor. Y creo que esa mística se ha ido perdiendo, pero se puede recuperar. Pensar que otras sociedades son posibles. Es evidente, no se puede negar, que la mayoría de la población salvadoreña hoy se siente más segura. Y buena parte del respaldo que tiene el buquelismo es que la gente se siente más segura porque el tema de la delincuencia ha cambiado. Algunos dicen que se solucionó, otros decimos ha cambiado. Pero es un hecho inevitable que la gente se siente más segura. Entonces hay mucha gente, sectores democráticos, que dicen cómo es posible que la gente esté de acuerdo con esto si se están violando derechos humanos. Pero creo que la pregunta es al revés. No podemos culpar a la gente por sentirse más segura. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué la sociedad llegó al punto en el que un importante segmento de la población esté dispuesta a tolerar que se violen derechos humanos con tal de tener su propia seguridad. Entonces ahí es donde tenemos que volver un poco a la raíz y volver a hacer que la gente entienda la utilidad de la política. Pero claro, cuando venimos de un sistema en el que la percepción generalizada ha sido que los políticos que deberían ser servidores públicos, más bien son servidores de sí mismos, la gente está desencantada. Y no es culpa de la gente estar desencantada. ¿Qué corresponde?
construir una alternativa sana. ¿Pero y quién debe limpia, construir? Tiene que surgir, Francisco. Que fuera mucho más fácil quizás si uno pudiera señalar y decir, vaya, a este le corresponde, vaya, vení menganito, a vos te corresponde, salí, armala. La fuerza de los acontecimientos lo va ordenando. Creo yo, como una persona que ha formado parte de la política partidaria, creo que los partidos políticos todos, y particularmente los de la llamada oposición, deben hacer una reflexión profunda de por qué no ha habido capacidad suficiente para plantearle al país una alternativa distinta al buquelismo. Hay que vernos en los ojos de los Estados Unidos. Son países tan diferentes en todos los sentidos, pero también hay características bien iguales. El partido que actualmente gobierna, que es el Partido Demócrata, pone una candidata con mucha energía, con un montón de apoyos, ha desfilado su película favorita, mírenla, y es casi seguro que uno de los actores que sale ahí le dio el apoyo a la candidata demócrata. Un desfile de artistas, de deportistas, de celebridades, y pierde la elección. Teniendo el gobierno, porque es la vicepresidenta, teniendo las celebridades. No eran campañas así de cabuda y de sombrerito como las campañas salvadoreñas para los opositores, no, una campaña que tenía una importante cantidad de recursos. Pero no, ni aún con todo eso no logra plantear una alternativa. ¿Por qué? Porque la campaña de los demócratas se basó en no somos Trump. Mire, ¿cuál es su postura sobre lo que está pasando en Oriente Medio? No sé, pero no somos Trump. ¿Y qué va a hacer para mejorar la economía de los estadounidenses? No sé, pero no somos Trump. Y para un partido que estaba gobernando. No basta con ser oposición al que no nos gusta. Tenemos que convertirnos en el que sí le gusta a la gente. No es fácil, no hay una fórmula mágica para eso, pero estoy seguro que el primer paso es meterse en la raíz de la gente, entrar en la sociedad, escucharla más que hacerla que nos escuche y poder ir encontrando cuáles son los puntos donde el buquelismo no está llegando, porque por su modelo no va a lograr satisfacer las demandas de los salvadoreños. Y ahí, en esos puntos, en esas pequeñas grietas que se van a ir haciendo cada vez más grandes, donde ellos han puesto cemento, nosotros tenemos que ir sembrando florcitas y tenemos que ir haciendo que la vida surja en medio del concreto. Los demócratas estamos obligados a promover la participación social, a promover la organización, pero sobre todo a promover que otra sociedad es posible y que solo se construye desde abajo y en colectivo. ¿Estamos lejos de eso? Tristemente estamos menos cerca de lo que deberíamos estar. Estamos esperando al famoso líder que iba a surgir de la sociedad civil espontáneamente. Es que a eso nos han llevado también, a esperar que el otro lo haga. Todavía yo soy generación posacuerdos de paz, fui niño en los 90, vivía con mis abuelos en la colonia San Patricio, en San Salvador, y ahí si se iba el agua, mi abuelo salía a buscar al vecino, y juntaban 3 o 4 y se iban a buscar al señor que echaba el agua, como decíamos en las colonias. Y si no estaba el señor que echaba el agua, ellos echaban el agua. Hoy seguramente, en una colonia cuando se ve el agua, lo primero que uno hace es ver cómo se queja y esperar a que el otro haga algo. Ese cambio en la forma de entender las relaciones sociales ha ocurrido hace cuánto, hace 20, 25 años. No es mucho relativamente, un cuarto de siglo, para que ahora cada quien se desentienda de su propia realidad. Entonces estamos más cómodos sentándonos esperando que surja alguien. Pero aún así, yo creo, Francisco, sin ánimo de traer aquí recetas ni fórmulas mágicas porque soy irresponsable, pero desde mi opinión y de personas con las que he podido coincidir, creemos con firmeza que cuando empiece a brotar y a surgir y a agarrar movimiento algo nuevo, mucha gente que se siente huérfana y abandonada lo va a empezar a escuchar. Pero si surge algo nuevo, le quitan la cabeza inmediatamente. Por eso es necesario fortalecer la organización. Quien tenga miedo de organizarse, tiene razón para tener miedo. Hay que decir. O sea, cuando estamos además en un gobierno que solo porque le caíste mal a un vecino o a un agente de seguridad te puede privar de libertad y puede pasar 2 años metido en la cárcel sin que tu familia sepa siquiera si está vivo. O sea, ese es el Salvador en el que estamos viviendo ahorita. Entonces es natural que hay gente que no quiera organizarse. Pero lo cierto es
que mientras más gente se va incorporando a participar, más difícil se le hace a un gobierno fallarle a la población. Y podemos avanzar hacia una cultura democrática distinta. Yo ponía en otro espacio el ejemplo, fueron el domingo pasado las elecciones en el Uruguay. Gobernaba un partido de derecha, el presidente de la Calle Pueblo. Ha ganado la izquierda, una vez más, el Frente Amplio. Y yo estaba viendo el domingo en la noche los discursos. Primero estaba dando el discurso el candidato de la coalición de 5 partidos de derecha, que perdió. Y su primera reacción es: he llamado al presidente electo Yamandu Orsi para ponerme a su disposición. Y vamos a acompañar todas aquellas cosas en las que estemos de acuerdo, pero además vamos a acompañar aquellas en las que no estemos de acuerdo, pero que sirvan para que avance el Uruguay. Y luego ponen la concentración del Frente Amplio a los ganadores. Aquellas plazas rebalsando de gente, topadas. Y el discurso de los ganadores no fue: aplastamos a nuestros enemigos, les quitamos. Fue: he recibido la llamada del candidato de la coalición de derecha y vamos juntos a gobernar para cambiar este país. Yo no voy a ser el presidente, dijo el presidente electo Orsi, yo no voy a ser el presidente solo de los que votaron por mí, sino voy a ser el presidente de todas las uruguayas y uruguayos. Una cultura democrática distinta, Francisco. Lejos de eso. Estamos muy lejos de eso, pero nos han alejado intencionalmente de eso. Y la primera opción, la primera alternativa que se tiene que construir es una fuerza social y política distinta al buquelismo, que sea capaz de tender puentes, primero entre sí misma y luego con el resto de la sociedad. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final en No sé, piénsalo. Buenas noches, vamos a la parte final con Ramiro Navas. Ramiro, ¿qué le falta a los partidos políticos? Porque es la única vía, según la Constitución de la República, para llegar al poder. Y desde el poder es que se pueden hacer los cambios. ¿Qué le falta a los partidos cuando hay un desprestigio generalizado para ellos? El punto de partida es precisamente ese, que no solo en El Salvador, sino en la región, en el mundo, hay una enorme crisis de credibilidad, no solo de los partidos políticos, de las instituciones en general, de la idea de democracia misma. La idea de democracia que hemos conocido como democracia liberal, como Estado de Derecho, está en crisis profunda. Y está en crisis, como he dicho antes, porque no ha sido capaz de satisfacer las grandes necesidades y demandas de la gente. Entonces, quien paga los platos rotos de primero son los partidos políticos, que aparte, o sea, esto es como el contexto general, pero aparte, tampoco es que hayan hecho mucho por salvar su propia credibilidad, ni aquí ni en ningún lado. Son estructuras, e insisto, lo digo viniendo yo de un partido político, siendo defensor de la institución, partidos políticos, pero son estructuras que la gente percibe como cerradas, como exclusivas, como elitistas. Entonces tenemos que derribar la muralla, el velo que existe entre las dirigencias partidarias y el resto de la sociedad. Particularmente en El Salvador, hay que ser justos y hay que ser racionales en el análisis. Yo puedo decir con todo conocimiento, no porque me contaron, sino porque estuvimos ahí con mis compañeras y compañeros, puedo decir que la elección del 2024 fue la más injusta y la más desigual, al menos desde los acuerdos de paz, desde que terminó la guerra. Más desproporcionada y muchas, con una reforma electoral que tenía por propósito directamente anular a la oposición. Entonces ya estaba el terreno difícil, ¿no? Volviendo al fútbol, estábamos jugando casi que en el barranco y la oposición del lado para arriba. Y luego creo que cada partido ha hecho su esfuerzo casi por separado de analizar sus resultados. Hablo de los partidos de oposición. Y ahora debemos avanzar, y yo no pretendo tampoco decirle a los otros partidos políticos qué es lo que tienen que hacer, por supuesto, hablo ahora más bien como un ciudadano, como una persona organizada.
Creo que lo más sensato sería entender cada uno de la posición que está ocupando. No es cierto, no es correcto meter a todos los partidos en un solo huacal, cada uno tiene sus características, sus culpas, sus ventajas, etc. Entender cuándo corresponde estar adelante y cuándo corresponde quizás dar un paso a un lado. No creo que corresponda nunca dar pasos hacia atrás. Y sobre todo, abrirse a escuchar a otras fuerzas que están aconteciendo alrededor. La mejor manera de salvar y de recuperar la credibilidad de los partidos políticos es entender que no le corresponde a los partidos ser la vanguardia en todo. Que hay expresiones sociales, que al periodismo le toca hacer cosas, que a la sociedad civil le toca hacer cosas, que a la comunidad salvadoreña en el exterior le toca hacer cosas. Pero además los partidos tienen que entender que no todo a su alrededor es oposición. Porque la lógica de la oposición son fuerzas políticas que por naturaleza son contrarias a las que gobiernan. Pero la sociedad civil no es oposición, necesariamente. La sociedad civil en todo caso es ese segmento de la sociedad que espera que todos los gobiernos, sin distinción de color, cumplan con sus programas de gobierno y que cumplan con la gente. Entonces, hay que trabajar en la madurez, hay que trabajar en buscar puntos de encuentro, hay que trabajar en potenciar las ventajas que tengan los liderazgos políticos. Yo no soy nunca defensor de los liderazgos individuales, pero las circunstancias nos han obligado a que para la gente es más fácil escuchar a una persona de carne y hueso que escuchar a una bandera que le habla. Entonces, los partidos deben trabajar en sus liderazgos, renovar los que sea posible, darle volumen a sus voces que tengan credibilidad y sobre todo insertarnos en la sociedad que nos rodea y construir alternativas para ella. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, Francisco, por el espacio. Bueno, muchas gracias a Ramiro Navas, analista, que nos ha acompañado en esta noche de No sé, piénsalo en Agape TV, Canal 8. Próximo miércoles los espero por acá. Soy Francisco Gómez en No sé, piénsalo.